Hoy queremos compartirte, a través de este espacio, toda la información que ya hemos verificado a través de nuestra experiencia. Esto es Contigo Trufa. Hay muchas personas que me dicen que si tuvieran el dinero o el espacio o el tiempo, recogerían a todos los perritos que ven en la calle y los llevarían a algún punto para tenerlos, acompañarlos, darlos en adopción o cuidarlos para siempre. Realmente no ahondo mucho en la conversación y ya van a entender por qué. En mi experiencia profesional tuve la oportunidad de trabajar en un albergue municipal que tenía el dinero, que tenía el personal, que tenía el espacio, entre comillas, para recoger a todos los perritos de la calle y llevarlos a un lugar a recuperarlos y luego entregarlos en adopción. Resulta que por cada 3 que entraban salía uno, es decir que siempre quedaban 2 adentro. Si ustedes empiezan a multiplicar eso por muchos perros, se van a dar cuenta que en la medida que uno rescata animales de la calle, pues empieza a tener más animales consigo. Y por eso uno no puede rescatar a todos los animales que ve en la calle, pero puede tener formas de ayudar, o forma de apoyarlos, o qué sé yo. Hay muchas iniciativas que se han realizado. Por ejemplo, hubo una acá en Colombia de una chica que, a raíz de perder su perro, decide ayudar a hacer esterilizaciones, a buscarle casas a perritos sin hogar y alimentar a muchos perritos a través de unos comederos fáciles de hacer que se podían instalar muy fácil y que no tuvieran lío. Eso pasó durante la pandemia, porque los perritos de la calle, como ya no había gente afuera, pues estaban quedando sin comida, ¿cierto? Entonces, pues eso generaba muchos otros problemas. Fue una solución y me parece práctica. Sin embargo, en algunos puntos, lo que ocurrió con esos comederos era que las personas que no les gustaban los perros, entonces ponían veneno ahí y todos los perritos que comían se morían. Pasó como en un par de casos, o sea, reportan más de 700 puntos de alimentación y solo en un par de casos ocurrió lo que les acabo de decir del envenenamiento. Pero ocurrió, ¿cierto? Entonces hay que buscar formas en las que podamos ser más eficientes, que no, como dice por ahí, no toreemos el avispero. Así como hay personas como nosotros que nos gustan mucho los perros y los gatos, hay otros a los que no, o les molestan, o han tenido malas experiencias, o les da miedo. Así que creo que parte de la armonía también es aprender a respetar y entender esos puntos de vista. Entonces, les quiero contar hoy la historia porque ustedes saben que acá casi todo lo que contamos es porque ya lo hemos vivido. Y les quiero contar la historia de Rojo en este momento. Hemos tenido varios perritos o varios agregados, yo les digo agregados, en nuestra manada. Sin embargo, pues no se han quedado con nosotros todos. En este momento, desde diciembre, se acercó a nosotros o estuvo más, digamos, involucrado con nosotros un perro, un cruce, pues un mestizo, que es como café rojizo. Entonces yo lo puse Rogelio, pero Rogelio es muy largo, entonces le decimos Rojo por cariño, Rogelio, cuando lo regañamos. Y resulta que Rojo es un perrito que no está castrado y de hecho llegó acá digamos, al sector donde vivimos porque vean unas perritas en calor y él llegó atraído por esas perritas. Después de que las perritas salieron del calor, pues igual el perrito se dio cuenta que por acá había gente que le daba comida. Yo no estaba en esa gente por el momento, sino que había otros vecinos que le daban comida y él se fue quedando. Sin embargo, hubo noches muy frías y un día entró al jardín de mi casa. Entonces yo dije, bueno, que duerma afuera, no importa. Le pusimos pues como una mantica para que durmiera y empezó a dormir allí. No le gustaba, pues obviamente si es un perrito de la calle está acostumbrado a comer comida de sal o lo que encuentra por ahí en la basura o lo que dejan tirado.
y no le gustaba el cuido. La política en mi casa es que los perritos comen cuido y salvo algunas excepciones, pues ellos comen, digamos, su alimentación es muy restringida en cuanto a comida humana. Entonces a él le costó un poco acostumbrarse a que aquí solo era cuido, pero lo hizo. Resulta que él se fue unos días, como una semana casi, y cuando volvió más flaco de lo que se había ido, mucho más flaco. Como es un perro que no está castrado, entonces es susceptible a peleas con otros perros que también se quieren aparear con la perrita, pues a la que están persiguiendo. Entonces llegó con mordiscos, llegó como con cortadas. Realmente llegó en un mal estado, muy malo. Además olía horrible. No sé por dónde se había metido, pero olía horrible. Entonces, pues cuando él llegó, la verdad me conmovió y dije, no soy capaz de dejarlo así. Y después de pues salir con todos, con Trufa, Firu y él, entramos y le dije, parce, hay que bañarte. Pues, o al menos quitarte todo ese mugre que hay en las heridas y en los mordiscos y en todo, a ver si va mejorando. Efectivamente eso hicimos, contrario a lo que yo creía, porque pues pensé que se iba a enojar o que de pronto pues yo corría el riesgo, no tenía la certeza, pero podía pasar. El perro se quedó quieto, solo movía los ojos. Al principio se iba a volar, entonces le puse como un lacito, le hice como un bozal, y le dije, bueno, te tienes que dejar porque tenemos que solucionar esto, y él se dejó. Increíblemente, pues no habíamos tenido como tanta confianza ni tanto contacto, pero se dejó limpiar las heridas y ese día comió cuido y descansó descansó acá afuerita como siempre, pero empezó a hacer más frío del que normalmente hace. Y un día se me entró a la casa y no tuve corazón pues como para dejarlo afuera, para sacarlo más. Entró, se acostó en una cama auxiliar que tenemos, no tuve problema y yo creo que durmió, como dice mi papá y como dice el dicho, como perro chiquito. Es increíble y eso me ha impresionado mucho cómo descansan los perros o cómo duermen los perros de diferente cuando se sienten seguros, ¿cierto? Pues cuando no se sienten amenazados. Es un sueño muy profundo, se alcanza a ver como el descanso de ellos y eso a mí me ha generado mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces, pues estuve muy feliz por haber podido generar eso en Rojo. Y justo por esos días hablaba con Eliana, mi prima, y me decía como que, ay Juli, ¿qué vas a hacer con el perro? Porque pues teníamos como ciertos inconvenientes a veces, es territorial, Trufa también, incluso Firu, ¿cierto? O sea, todo se vuelve recurso, entonces no es solo la comida, el agua, sino que yo también me vuelvo recurso, entonces hay que defenderme. Y yo le contesté que al final uno con estos perritos que rescata, lo que tiene que hacer es ayudarles hasta donde pueda, hasta donde sea capaz. Entonces en un par de altercados lo saqué de la casa, porque hubo uno con uva con la gata y pues yo le decía, no, con la gata sí no te puedes meter porque pues ella no tiene forma de defenderse de ti, ¿cierto? Es un perro de 20 kilos más o menos y la gata puede pesar 4. Entonces pues es muy poco equitativa el enfrentamiento. Entonces no, pues ese no tenía negociación. Y con ella es con quien más roce hemos tenido, pero pues también lo ha tenido con Firu, con Trufa, entonces ha sido de aprender a manejarlo. Ahora, ¿por qué les cuento esa historia que tengo con Rojo? Porque el tema de la corresponsabilidad, de la que ya escribí un blog y que los invito a que lo lean, es que no se puede recargar solamente, digamos, en una institución o en un albergue o en la persona que acoge los perros del barrio, de la comunidad o del sector, para que sea la que acoja a los perros. Y nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo, y en este caso, digamos, este perro es un agregado porque es de acogida, yo no espero quedarme con él, no está en mis planes al menos. Yo espero poder hacerle la cirugía de castración y luego poder buscarle una casa y encontrarle una casa y que viva muy feliz. Es un buen perro,
pero yo no me siento en la capacidad de mantenerlo en el tiempo, ¿cierto? Y a veces no tiene que ver tanto como con los recursos monetarios, ¿sí? No es la parte económica. Para mí hay algo que es muy importante y es la capacidad de cuidado. Entonces, como son perros territoriales, demandan más de ti a veces. Entonces, todos demandan al mismo tiempo. Uno debería tener la cantidad de animales igual a las manos que tiene. Si yo tengo 2 manos, debería tener 2, porque no te da para más, no te da para responder a más. Entonces, admiro muchísimo a las personas que tienen más, porque les toca empezar a trabajar un tema de manada, un tema de digamos, de grupo, de cómo es una población. Y eso es lo que pasa, o sea, que hay que empezar a equilibrar. Entonces, cada vez que entra un personaje nuevo, se desequilibra. De eso vamos a hablar después. Pero retomando el tema del perro de la calle, entonces hacemos hasta donde podemos, como podemos, y obviamente adecuándolo de alguna manera a nuestras reglas. Hay que ser muy paciente tanto con el que llega como con los que ya están. Así que la idea de recoger todos los perritos de la calle puede no ser tan buena incluso para los perritos, y depende de nuestra capacidad, obviamente física, económica, pero también mental y espiritual para poder enfrentarnos a esto. Entonces, este es un tema que tiene mucha tela para cortar. Vamos a hacer, creo que otro podcast, porque este se está haciendo muy largo. Así que gracias por escucharnos.